Muy Buenos bien. días, profesor. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, pues como les mencioné, vamos a empezar después de dar una revisión al dispositivo que vamos a utilizar, vamos a empezar a trabajar con la parte de los puertos de entrada y salida. Vamos a empezar a elaborar programas con ello. Y bueno, acabo de publicar un material en Classroom. Voy a mostrarlo. En donde, bueno, pues están las herramientas para comenzar a trabajar. Aquí en el último material que publicó hace unos minutos es este, que se titula Materiales para la programación de la familia PIC18F. Entonces, en este material, lo que acabo de publicar son el manual que hemos estado utilizando, que hemos estado trabajando para revisar las características de la familia de dispositivos, que es este que tienen ahorita en pantalla. Está el diagrama de la tarjeta del micro con los componentes, ya sea que adquieran la tarjeta o bien que quieran comprar simplemente los componentes del reloj, los interruptores y armarla a nivel de protoboard, pero ahí, como les decía, se requiere un programador adicional. También está la plantilla que vamos a utilizar para la programación. En esta plantilla es en la que vamos a estar capturando. Bueno, aquí dice que hay que descargarlo. En esta plantilla vamos a estar capturando los códigos fuente. Este archivo ASM que se puede abrir con el bloc de notas. Aquí está, es una plantilla en la cual vamos a estar generando nuestros códigos. Este archivo lo van a guardar en una carpeta y de ahí lo van a estar copiando para utilizarlo en cada uno de los programas que llevemos a cabo. Y por último, un enlace para que descarguen la versión de MPLAB con la que vamos a trabajar y a compilar y a generar nuestros códigos de programación. Entonces, bueno, pues todo este material aquí ya lo publiqué en Classroom hace un momento para que lo comiencen a descargar, a utilizar a partir del día de hoy. Y bueno, nosotros vamos a continuar el día de hoy con la revisión de las características generales del dispositivo y vamos a empezar a hablar de los puertos de entrada y de salida para programar las interfaces de comunicación digital, cómo podemos recibir unos y ceros, cómo podemos escribir unos y ceros en este dispositivo. Así que, bueno, pues vamos a comenzar aquí. Bueno, de las características que habíamos estado trabajando con el manual, de lo que habíamos estado viendo con el manual, lo voy a abrir en otro archivo independiente. De las características que estuvimos revisando, nos quedamos en la memoria de programa y en la memoria de datos. Entonces, en la memoria de programa y en la memoria de datos estuvimos hablando básicamente de cómo está estructurada la arquitectura, cómo están segmentados los bloques de memoria, de qué dirección a qué dirección se pueden utilizar. Y el día de hoy vamos a revisar cómo está dentro de ese mapa de memoria ubicados los puertos de entrada y de salida.
Ok, aquí ya está mejor. Entonces, nos quedamos en el capítulo 5, en la clase pasada, donde estábamos revisando precisamente la cantidad de memoria que presenta el dispositivo. Primero hablamos de la memoria de programa. Hablé aquí de los ciclos que lleva a cabo el procesador, los ciclos de búsqueda y ejecución de las instrucciones, y hablamos aquí sobre los ciclos de máquina. Recuerden, mencioné que para este procesador, un ciclo de máquina o un ciclo de instrucción es igual a 4 pulsos o 4 periodos de reloj, y les pedí que anotaran esta definición. Ciclo de instrucción o ciclo de máquina en este procesador son 4 periodos de la señal de reloj, porque esta información la vamos a utilizar más adelante cuando hablemos de las instrucciones. Y después, pasando a la organización de la memoria de datos, la parte correspondiente a la memoria de datos, vimos que la memoria de datos se divide en dos partes. Entre las direcciones 0 y 5F, mencionamos que esta es el área de direcciones que puede utilizar el usuario, en donde nosotros podemos almacenar nuestras variables de los programas. Van a ser entre las direcciones 5, 0 y 5F. Estas localidades son las que nos permiten almacenar información. Y entre las direcciones 60 y FF está reservada para el uso de los registros de funciones especiales del micro. Entonces, estas direcciones entre 60 hexadecimal y FF hexadecimal no las podemos utilizar, están reservadas exclusivamente para el uso del micro. Y bueno, la memoria de datos a su vez está dividida en 16 bancos o segmentos de memoria. Cada uno de estos bancos o segmentos tiene 256 localidades que van desde la dirección 0 hasta FF, y el número del banco de memoria con el cual se quiere trabajar se define a través de un registro llamado selector de banco o registro BSR, en donde el valor que se almacena en ese registro pues es el que va a definir el banco de memoria a través del cual se va a estar accesando en la memoria. Por ejemplo, aquí, si este banco se guarda o se carga con el valor binario ceros 1, 1, pues 1, 1 en binario equivale al 3 en decimal. Está seleccionando al banco número 3, y el banco número 3 es el que comienza a partir de la dirección 300H hasta la 3FF en ese caso. Ahora, existe una tabla, la tabla 5.1, que es el mapa de los registros de funciones especiales. Es decir, aquí nos indica para cada uno de los registros que tiene el procesador en qué dirección de esa memoria de datos se va a encontrar. Cada uno de estos registros, como pueden ver, bueno, pues son muchos registros, cada uno tiene un nombre aquí que lo identifica. Y entonces, bueno, pues en cada una de estas columnas tenemos la dirección y el nombre del registro. En particular, un registro que vamos a estar utilizando mucho es el registro W o WREG, que es el equivalente al registro de trabajo o registro acumulador de la unidad aritmético-lógica. Y aquí es para que tomen otra nota, por favor. El registro W, entonces, es un registro de la unidad aritmético-lógica a través del cual
se debe colocar uno de los datos de las operaciones aritméticas o bien en donde se pueden almacenar los resultados de las operaciones aritmético y lógicas, en el registro W. Este registro es el equivalente a lo que llamamos registro acumulador cuando empezamos a hablar precisamente de las CPUs. Y bueno, pues este registro junto con otros más se encuentra en esta tabla, la tabla 5.1. Y ahora nos vamos a ir precisamente a los puertos de entrada y de salida. Los puertos de entrada y de salida, que es un capítulo completo, se encuentran en el capítulo 10, ¿sí? Pero antes vamos a recordar cuántos puertos de entrada y salida tenemos disponibles en el dispositivo. Bueno, el número de puertos de entrada y salida que tenemos disponibles depende, recordarán, depende del encapsulado. Es un encapsulado de 28 pines o de 40 terminales. Si el encapsulado es de 28 pines, que son las familias que empiezan con el número 24 o 25, ahí nada más tenemos 3 puertos completos, que son el ABC y un puerto E opcional. Y si son los dispositivos que comienzan con 44 o 45, es un encapsulado de 40 terminales y ahí tenemos 5 puertos completos, que son los puertos llamados A, B, C, D y E. Este diagrama, esta figura 1.1, nos muestra la arquitectura interna del procesador, del microcontrolador en este caso. Aquí podemos encontrar muchos de los componentes que hemos hablado que existen dentro de los microprocesadores o dentro de la CPU. Por ejemplo, aquí tenemos el contador de programa que estoy marcando, que es el circuito, el bloque que se encarga de generar las direcciones para buscar las instrucciones. Vean que este contador de programa puede generar hasta 20 bits y esos 20 bits de direcciones van precisamente a la memoria de programa, que es en donde se guardan las instrucciones. Entonces, aquí está el contador que se encarga de leer las instrucciones que se guardan en la memoria de programa, una memoria que es de tipo flash. Y esas instrucciones salen a través de un bus de instrucciones de 16 bits. Las instrucciones se leen a través de un bus de 16 bits dentro del dispositivo. Esas instrucciones van a pasar a un bloque que se llama decodificador de instrucciones. ¿Y se acuerdan cuál era la función de este decodificador de instrucciones? A ver, ¿quién me dice para qué nos servía el decodificador de instrucciones en un procesador? ¿O ya se les olvidó? Pues se encarga de identificar las instrucciones y después las Ajá, opera, las ejecuta. exactamente. Se encarga de identificar de qué instrucción se trata, si es una suma, una resta, y a partir de ahí genera las señales de control. Aquí está, genera las señales de control de los estados de la máquina para que se ejecuten esas tareas. Entonces, bueno, pues aquí lo podemos ver. Tenemos el contador de programa que genera las direcciones para leer las instrucciones que están en una memoria de programa. Estas instrucciones salen a través de un bus de instrucciones y llegan a este decodificador que se va a encargar de generar las señales necesarias para que esas instrucciones se ejecuten. Eso mencionamos existe en cualquier procesador.
Después tenemos la memoria de datos, por otra parte, 2 KB. Y esta memoria de datos, vean que se comunica a través de un bus de datos de 8 bits. Entonces, aquí estamos confirmando que tenemos la arquitectura Harvard. Tenemos un bus para accesar a memoria de programa y tenemos otro bus, un bus de datos de 8 bits para accesar a la memoria de datos. Esta memoria de datos, que es de 2 KB, bueno, pues requiere 12 bits de direcciones para ser manejada. Pero aquí lo interesante es observar que a través del bus de datos, aquí en el bus de datos, está esta memoria, pero también tenemos la conexión o el intercambio de información con los puertos de entrada y salida. Y entonces aquí tenemos el puerto A conectado precisamente al bus de datos, el puerto B, que también se comunica a través del bus de datos, el puerto C, el puerto D, y por último, el puerto E. Todos los puertos de entrada y salida, podemos ver que cambian su número de terminales. Ya vimos que algunos son bidireccionales, algunas terminales, por ejemplo, aquí la RE3 solamente puede ser entrada. Pero aquí podemos ver cuántas terminales tiene cada uno de estos puertos en este diagrama. Y podemos ver que son bidireccionales, pero obviamente en algún instante funcionan como entradas, en otro instante diferente pueden ser salidas. Pero si queremos acceder a los puertos, lo tenemos que hacer a través del bus de datos. Del mismo modo que si queremos ir a la memoria de datos, bueno, pues esa información se hace a través de un bus de 8 bits. Y aquí viene otra nota importante. Entonces, miren, todos estos puertos, todos los puertos, el A, B, C, D y E, todos estos puertos van a leer, van a enviar, van a recibir información de 8 bits. Todo lo que se maneje en la memoria de datos va a ser información de 8 bits. Aunque algunos puertos no tienen físicamente los 8 bits. Por ejemplo, el puerto E, vemos aquí en la figura, solamente tiene 4 terminales, que son la RE0, RE1, RE2, RE3. Y los otros 4 bits que completarían los 8, pues físicamente no existen. En la programación se va a manejar de 8 bits el puerto E, pero solamente 4 bits, los menos significativos, son los que físicamente existen en las terminales. Los 4 bits más altos no existen, aunque se va a manejar con información de 8 bits. El puerto D podemos ver aquí que maneja también pocas terminales, sin embargo aquí dice que está desde RD0 agrupada hasta RD4. Aquí están los 4 bits menos significativos y después tiene los bits RD5, RD6 y RD7 que dan los total de 8 bits para este puerto. Aquí sí existen 8 bits físicamente en el puerto D. En el puerto C existe desde la terminal RC0 hasta la RC7, pero recuerden que no existe la RC3. Aquí tenemos 7 terminales disponibles, RC0 hasta RC7, pero la RC3 no existe. Son 7 terminales nada más, aunque se maneja también como registros de 8 bits a la hora de la programación. El registro B maneja 8 bits desde RB0 a RB7, aquí sí está completo. Y el puerto A tiene físicamente solo las terminales RA0 hasta RA6, es decir, solamente 7 terminales, pero en la programación todos los puertos se manejan como si fueran de 8 bits, ¿ok? Pero el número de terminales, bueno, pues es 7 terminales en el puerto A, 8 terminales en el puerto B, 7 terminales en el puerto C, 8 en el puerto D y 4 únicamente en el puerto E. Y bueno, ¿qué otros componentes se encuentran conectados al bus de datos?
aquí tenemos, vean, nuestra unidad aritmética y lógica. La ALU es de 8 bits, es una ALU que puede realizar operaciones con datos de 8 bits. Pues estos resultados de la ALU se envían también al bus de datos. ¿Para qué? Para que esos resultados se puedan, por ejemplo, almacenar en la memoria de datos. Y viceversa, también podemos llevar información de la memoria de datos, podemos llevar la información de las variables a través de este bus, perdón, también podemos llevar la información a través del bus hacia la unidad aritmética y lógica. Aquí ya me pasé del diagrama, ¿dónde quedó? Aquí, perdón, aquí me había pasado de este diagrama, entonces les decía, podemos llevar la información desde la memoria de datos, viaja a través del bus y aquí se puede ver cómo puede llegar a la ALU. La información puede viajar desde la memoria hacia la ALU, también puede ser de alguno de estos puertos a través del bus de datos, puede llegar a la ALU para tomar esa información, hacer una operación con esa información y el resultado puede irse de nuevo de regreso a la memoria o puede irse a un puerto para salir y que lo utilice el usuario. Esta es una fuente de datos de la ALU. La otra fuente de datos de la ALU, el otro dato de 8 bits que puede recibir, vean que aquí lo tenemos, está el registro W. El otro dato puede llegar desde el registro W. Y aquí podemos ver que el registro W puede también comunicarse con el bus de datos, puede recibir información, puede viajar, puede enviar información. Entonces, todos los datos que estemos procesando en un programa, todos los datos que lleguen de un puerto de entrada, a través del bus de datos, se pueden ir a la memoria, se pueden ir al registro W o se pueden ir a la ALU. Y también de estos registros, desde W o desde la ALU o desde la memoria, podemos enviar información hacia un puerto de salida y esa información pues va a salir hacia el usuario. Todo se hace a través del bus de datos, todos los componentes pues están conectados a este medio de información, a este medio de transmisión de información. Y por último, bueno, a través de ese mismo bus de datos se puede intercambiar información con los módulos periféricos, como pueden ser los timers, los temporizadores, que hay 4. Puede ser a través del puerto USB, ¿sí? Puede ser al convertidor analógico digital. Toda la información de estos periféricos se intercambia a través del bus de datos de 8 bits y vean que también todos estos periféricos son bidireccionales. Quiere decir que pueden recibir información o pueden enviar información. Entonces, en resumen, jóvenes, la nota final de todo esto es toda la información que se reciba o que se quiera enviar en los puertos de entrada y salida, en la memoria de datos o en la ALU, toda esa información va a ser información de 8 bits, porque bueno, pues es el tamaño de palabra que tiene el bus de datos de este micro. Mientras que las instrucciones son de 16 bits y se leen en un bus independiente, un bus de instrucciones, ya que este micro tiene una arquitectura tipo Harvard. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en estos conceptos? No, profe. Internamente, pues aquí vemos que tenemos el reloj, en fin, todos los componentes que les he mencionado que hay dentro de los micros. Vámonos ahora en particular ya al capítulo de los puertos de entrada y salida, que es el capítulo 10. Y aquí tenemos un diagrama que nos muestra, dice de manera genérica, ¿sí?
la operación de un puerto de entrada y salida. Tenemos la terminal del puerto y podemos ver que puede funcionar como entrada de datos binarios, a través de una compuerta que le llama buffer de entrada. Esa información la almacena en un flip-flop tipo D. Como les decía, son registros. Cada bit que entra al puerto se guarda en un registro, en un flip-flop tipo D. Y es un flip-flop que tiene a la salida un buffer triestado, como los registros que vimos al inicio del curso. Entonces, cuando un dato llega, se aplica como entrada, se almacena en este flip-flop, y una vez que está almacenado en este flip-flop, la información se puede leer y a través de un buffer triestado, esa información, vean, se lleva aquí al bus de datos para que lo reciban los módulos internos del micro. Sin embargo, para que esta información que está llegando sea leída y almacenada en el flip-flop, pues se requiere que ese flip-flop sea habilitado o leído, que reciba un pulso de habilitación, pulso de reloj en esta terminal enable o EN, y esa señal de lectura o esa señal que permite guardar los datos que llegan a la terminal, pues viene de la terminal RD del CPU. Aquí está la instrucción de lectura que va a mandar el CPU para que este flip-flop almacene la información que está entrando por la terminal y después, pues esa misma señal de lectura habilita el buffer triestado para que esa información del flip-flop pues se vaya al bus de datos y se almacene en la memoria o en alguna otra parte dentro del micro. Y así es como funciona como puerto de entrada. Pero también las terminales pueden funcionar como salidas. Es decir, que la información ahora llegue a través del bus de datos. Esa información, vean, se guarda igual en un flip-flop tipo D, pero para que se guarde en este flip-flop tipo D, se tiene que enviar una señal desde el CPU, que es la señal de escritura, que es un flanco de reloj de bajada. Cuando el dato que envía el CPU se guarda en este flip-flop, bueno, aquí hay un buffer que va a permitir que ese dato pueda salir al exterior y se lo enviemos al usuario, al mundo exterior, o bien que esté almacenado pero no pueda salir, que esté abierto o en alta impedancia a esta terminal. Para habilitar este buffer se utiliza la salida de otro flip-flop llamado TRIS. Este flip-flop llamado TRIS es el que va a definir si habilita este buffer, que el puerto permita sacar los datos que está enviando el CPU, es decir, que sea puerto de salida, o bien, si este registro, este flip-flop llamado TRIS, no habilita el buffer, entonces es como si esta parte estuviera abierta, y al estar abierta no puede salir ningún dato, pero eso nos va a dar la ventaja de que en ese momento el puerto puede recibir información exterior y entonces funciona como entrada. Entonces, bueno, pues todo este arreglo de flip-flops y buffer triestado es lo que se tiene en cada una, todos estos circuitos se tiene en cada una de las terminales o pines de entrada y salida del dispositivo. Y bueno, pues son circuitos que hemos estado trabajando y analizando. Básicamente todos los puertos tienen 3 registros que se les llama port, tris y lat. Y entonces, aquí viene otra nota que quiero que anoten, por favor. En todos los puertos, el registro tris, este que estamos aquí marcando con el color rojo, el registro tris es el que configura si la terminal va a funcionar como entrada o salida. ¿Sí? Muy importante esto. El registro TRIS configura si la terminal de un puerto va a funcionar como entrada o como salida. Analicemos el diagrama. Fíjense. Para que se habilite este buffer triestado
que permite que los datos que escribió el CPU salgan al exterior, es decir, que funcione como salida. Para que se habilite este buffer triestado, vean, ¿se habilita con qué nivel? Con 0. El flip-flop tris tiene que mandar un 0 para que los datos salgan al exterior. ¿Qué significa esto? Lo vamos a poner aquí. Cuando el registro tris se le escribe un 0, la terminal funciona como salida de datos. Lo que mande el CPU va a salir a través del puerto. Repito, cuando al registro tris se le escribe un 0, el puerto funciona como salida. Pero si el registro tris guarda un 1, entonces este buffer tristado está abierto y lo único que puede hacer la terminal es recibir datos. Entonces, con un 1 en el registro tris, el puerto funciona como entrada. ¿Sí? Registro tris con un 0, salida al puerto. Registro tris con un 1 va a funcionar como entrada. ¿Ok? Y los otros dos registros que vamos a tener en los puertos se les llama port y lat. Port es el registro en donde se guardan los datos que entran. Anótenlo, por favor. Port es el registro que almacena los datos que entran. Y lat es el registro que guarda los datos que se van a enviar a la salida. Repito, port, registro que guarda los datos que entran. Lat es el registro que guarda los datos que se van a enviar a la salida. El registro port es este flip-flop que estoy marcando en este momento, el flip-flop donde entran los datos. Estos flip-flops es a lo que se les conoce como registro port. Y el registro lat es el que está en la parte de arriba, es el flip-flop a donde se guardan los datos que se van a escribir en las salidas. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al registro port, quiere decir que estamos accesando a los flip-flops que guardan los datos que entran. Y cuando hacemos referencia al registro lat, quiere decir que estamos accesando a los flip-flops que guardan los datos que van a salir. Entonces, esa es la diferencia entre un registro port y un registro lat en los puertos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿cuál era la definición que había dado para el registro tris? El registro tris es el que va a configurar la función de la terminal. Si en el registro tris guarda un 0, la terminal va a funcionar como salida. Y si en el registro tris guarda un 1, la terminal va a funcionar como entrada. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, cada uno de los puertos tiene estos tres registros, tris, port y lat. ¿Sí? La letra final del registro nos dice de qué puerto estamos hablando. Por ejemplo, aquí dice lat A. Pues nos estamos refiriendo al latch o al registro lat del puerto A. Tris A quiere decir que nos estamos refiriendo a la configuración del puerto A. Port A quiere decir que estamos leyendo el registro port del puerto A, pero esto se repite para cada uno. Por ejemplo,
Si nos vamos al puerto B, pues los registros se van a llamar port B, tris B, lat B. Si nos vamos al puerto C, los registros se van a llamar port C, tris C, lat C. Es decir, los tres registros port, tris y lat existen en cada uno y vamos a saber de qué puerto se trata por la letra con la que terminen, que puede ser A, B, C, D o E. Pero en todos tienen la misma función. Puerto D, tris D y lat C. Tris D va a configurar el puerto D. Queremos que sea entradas o salidas. Port D, lat D, pues son los registros de entrada. Port, registro de entrada del puerto D. Lat, los flip-flops o registro de salida del puerto D. Cada puerto tiene los tres registros, port, tris, lat, y nada más se agrega al final la letra para saber de cuál de estos registros se trata. Bueno, vamos a ver, miren, aquí en cada puerto maneja un ejemplo, dice de cómo inicializar los puertos. ¿Qué quiere decir inicializar? ¿Cómo podemos nosotros definir cómo queremos que funcione el puerto? Y aquí se empiezan a usar instrucciones. Estas instrucciones ahorita vamos a ver en qué parte del manual se encuentran, cuál es la función que realizan, pero bueno, podemos deducirlas, podemos empezar a deducir un poco su función a partir de la abreviatura, del mnemónico. A esto se le llaman mnemónicos. Los mnemónicos son abreviaturas que permiten recordar fácilmente qué hace una instrucción. Por ejemplo, este mnemónico CLR viene de clear. Clear, que significa limpiar, borrar. Clear F. Esta instrucción se interpreta como clear, borrar F, borrar un file o borrar un registro. Clear F es borrar un registro. ¿Qué registro es el que está borrando? El registro port del puerto D. ¿Y qué acción está llevando a cabo? Bueno, si decimos borrar el puerto, los registros port del puerto D, significa que está borrando todo lo que había en esos flip-flops del puerto de entrada. Está poniendo en cero todos los flip-flops de entrada del puerto D. Eso es lo que está haciendo esta instrucción, que aquí en inglés lo dice. Dice, inicializa el puerto D borrando, dice, las salidas, los latches de salida. Bueno, en realidad aquí está borrando los flip-flops de entrada, porque port son los puertos de entrada. Y aquí cuando dice clear lat D, aquí sí está borrando los flip-flops de la salida. Aquí dice incluso método alternativo para borrar los latches de salida. Entonces aquí está borrando los flip-flops de salida y aquí arriba está borrando todos los flip-flops de entrada. Todo lo está poniendo en cero. Luego aquí hay otra instrucción, dice mop LW 0CFH. Bueno, mop significaría mover, llevar, trasladar, mover algo. Move en este caso es mover o llevar una literal, esto es lo que significa la L, move L, mover una literal o mover una constante del registro W, llevar una literal al registro W. Esa constante o esa literal es el valor hexadecimal CF. Nada más que comienza en cero porque aquí hay una cuestión que también quiero que anoten. Cuando un valor hexadecimal comienza en letra, le tienen que anteponer el número 0 para que lo tome como válido su programa. ¿Sí? Todos los valores hexadecimales que comiencen con letra tienen que anteponer al inicio un 0
para que no les marque error en la sintaxis del programa. ¿Esto es por qué? Porque generalmente los números pues van a comenzar del 0 al 9. Y cuando nosotros definimos variables, les damos un nombre y las variables comienzan con letras. Entonces, para no confundir cuándo se trata de una variable y cuándo se trata de un número hexadecimal que comienza en letra, bueno, los hexadecimales que comienzan con letra, se les antepone el número 0 para que no confunda el micro o el programa esto como si fuera el nombre de una variable. ¿Ok? Entonces, bueno, esta instrucción que tenemos aquí dice va a colocar en el registro W o va a mover al registro W un valor hexadecimal de 8 bits y ese valor hexadecimal de 8 bits es CF en hexadecimal. Y después esta instrucción, movwf, significa mover. ¿Mover ahora de dónde? De W a un file, a un registro, lo que tenía el registro W. Y ese registro al cual va a mover ese valor, que es CF, en este caso es al registro trisD. ¿Qué está haciendo el programa en estas dos líneas? Bueno, está cargando un valor hexadecimal CF en W y luego ese valor hexadecimal lo va a llevar al registro trisD. Pero ahora, este valor CF en hexadecimal, ¿cómo se representaría? Bueno, pues sería el valor 0, perdón, F sería, CF sería 1, 1, 0, 0, la C. Y luego tendríamos la F que serían 1, 1, 1, 1. Este valor CF, que se colocó primero en W, después de W lo va a llevar al registro trisD. Y una vez que este valor se guarda en trisD, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense, trisD, tris configura la función de las terminales del puerto D. Lo que estamos diciéndole al colocar este valor en trisD es que el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 5, 6 y el bit 7, 0, 1, 2, 3, 6 y 7, estos bits o estas terminales del puerto D, al tener unos van a ser entradas. Este bit, el bit 0 del puerto D, entrada, el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 6 y el bit 7, entradas. Y estos que están en 0, que son el bit 3 y 4, van a ser salidas, porque las estamos configurando en 0 en el registro D. De hecho, es lo que está diciendo aquí, vean, cuando hace aquí el comentario a un lado, dice set, ajusta las terminales RD0 y hasta la RD3 como entradas. ¿Por qué? Porque les está poniendo unos. RD4 y RD5 son salidas, porque les está poniendo ceros. Y RD7 y RD6 son entradas, porque les estamos cargando unos. Dependiendo del valor que yo coloque aquí en trisD, las terminales que yo defina con unos van a ser entradas del puerto y las que defina con 0 van a ser salidas. A ver, ¿se entendió esa parte? Profe, ¿la puede volver a explicar, por favor? Va de nuevo. Primera instrucción que tenemos aquí dice movLW significa que vamos a cargar una literal, la L es de literal o constante. Vamos a cargar una constante o número hexadecimal en el registro W. Esa literal o constante de 8 bits es este valor hexadecimal que es CF. Pero CF hexadecimal, bueno, en binario es 1100, la letra C, y 4 unos, la letra F. Bueno, esta constante que se cargó en el registro W, después, con esta instrucción, mov
WF significa que ese valor se va a llevar de W, donde lo creamos, al registro TRIS-D. Y recuerden que el registro TRIS es para configurar si las terminales van a ser entradas o salidas. Si yo le coloco a las terminales un 1, van a funcionar como entradas. Si yo le coloco a las terminales ceros, van a funcionar como salidas. Entonces, en este caso, quiero que observen que las terminales menos significativas, vean, el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3, las terminales RD0, 1, 2 y 3, se les colocan unos y van a funcionar como entradas. El bit 4 y el bit 5, aquí se les colocaron ceros. Entonces, RD4 y RD5 van a ser terminales que funcionan como salidas. Y las más altas, RD6 y RD7, bit 6 y 7, tienen unos, se configuran para funcionar como entradas. Si yo les pidiera que ahora todas las terminales del puerto D fueran salidas, ¿qué valor tendríamos que colocar en esta instrucción en lugar del CF? Que todas fueran salidas. Ajá. Ceros, ¿no? Ajá, y entonces en lugar de CF, aquí ¿qué valor tendríamos que colocar? Cero. 0, 0, exactamente. Si colocamos 0, 0, entonces los 8 bits van a ser ceros en el registro TRIS y quiere decir que todas las terminales del puerto D, desde la RD0 hasta la RD7, todas funcionarían como salidas. O si quiero que todas sean entradas, ¿qué valor tendríamos que colocar? El FF. FF, todos los bits en 1, quiere decir que todos los bits del puerto D funcionarían como entradas, ¿sí? Y si quisiera que la mitad, por ejemplo, la mitad del puerto, los más altos, las 4 terminales más altas, fueran salidas y las más bajas, las 4 más bajas fueran entradas, ¿qué valor tendríamos que colocar? El 0F. 0, ajá, estos 4 bits en 0 y estos en 1 sería 0F hexadecimal. Entonces, dependiendo del valor hexadecimal o del valor binario, dependiendo, mejor dicho, del valor binario que yo coloque en el registro TRIS-D, pues es donde configuro la función de cada una de estas terminales del puerto. ¿Sí? Esto fue, por ejemplo, este es el Profe, caso una del puerto D. preguntota. ¿Sí? Perdón. Eh, Ahí se mandó al puerto D. Y el puerto D sí tiene los 8 bits, ¿no? Así es. Y si fuera un puerto que no tuviera los 8 bits, como por ejemplo el C que no tiene el 3, ahí no marca Ah, ok. como un error o algo así. No, se tiene que definir igual un valor de 8 bits. Todos los datos que se lleven a los registros tienen que ser de 8 bits. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no existe el bit 3, pues este bit, el número 3, se va a guardar, pero físicamente no va a tener ningún efecto porque esa terminal no existe. Entonces, ahí se va a almacenar ese bit, puede tomar el valor de 1 o de 0, digamos, se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque esa terminal físicamente no existe. Pero todos los puertos se Ok. van a manejar de 8 bits. Vamos aquí a otro ejemplo. Me voy a ir al puerto A que teníamos al inicio. Aquí, puerto A, aquí tenemos sus instrucciones. Por ejemplo, aquí dice clear F, port A. Aquí va a borrar los flip-flops de entrada del puerto A. Clear F, lat A. Ah, pues en ese caso va a borrar
los flip-flops de salida del puerto A. Aquí agrega una serie de instrucciones que ahorita no vamos a revisar. Me voy a saltar esta parte. Me voy a ir específicamente. Bueno, sí voy a necesitar la penúltima. Me voy específicamente a ir a esta. Mob LWCF. Otra vez se está cargando el registro W con el valor 1, 1, 0, 0 y 4 unos. Y ese valor después se lleva de W a tris A para configurar el puerto A. Y entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Las 4 terminales más bajas, A0, A1, A2 y A3, se cargaron con unos, van a ser entradas. RA0 hasta RA3 van a funcionar como entradas. 4 y 5, RA4 y RA5 van a ser salidas. La RA6 va a ser entrada y la RA7 va a ser entrada. Pero resulta que en este puerto RA7 no existe físicamente la terminal. Así es que por eso aquí ya no la mencionan, que la RA7 funciona como entrada. Y la RA6 es el master clear o el reinicio, así que generalmente tampoco se utiliza cuando se está usando el RA6 como terminal de reinicio, y entonces por eso aquí ya no las indicaron cómo se configuran RA6 y RA7, pero hipotéticamente en el registro se están configurando como entradas, aunque no se están utilizando, no existen esas terminales y por eso aquí no las definen. Pero en el registro siempre se debe cargar un valor de 8 bits. Todas las transferencias que hagan entre los registros y la memoria deben ser de 8 bits en este micro. ¿Ok? Bueno. Ok, va que va. Todo esto viene a detalle aquí en el manual, obviamente. Pero ahorita me voy a ir a unas diapositivas que les voy a presentar adicionales. Entonces voy a detener un momentito esta presentación y les voy a compartir unas notas que, de hecho, las voy a subir a Classroom de una vez. Estas son, digamos, las notas que les voy a dejar ahorita sobre los puertos de entrada y de salida. Me dicen, por favor, si ya se observa en la diapositiva. Ya se ve, profe. Ok. Los puertos de entrada y salida pueden trabajar de dos formas, que estoy marcando aquí. Pueden trabajar en modo analógico o pueden trabajar para leer señales digitales, unos y ceros. En modo analógico solamente se pueden utilizar aquellas entradas que están conectadas al módulo del convertidor analógico digital. Y en modo digital, pues todo lo que conocemos como puertos de entrada y salida. Ahorita de inicio, nosotros vamos a trabajar todo en modo digital. ¿Qué características tienen estos puertos del PIC? Bueno, en primer lugar, funcionan
como si fueran circuitos TTL, como si fueran compuertas TTL. Es decir, el 1 lógico lo reconocen con 5 volts y el 0 lógico pues con 0 volts. Esos son los voltajes de entrada y de salida que van a manejar los puertos del PIC, los mismos voltajes TTL. Y la corriente máxima que pueden entregar estas terminales es de 10 miliamperes. Esta información también está ahí en el manual, pero aquí, digamos, ya la estoy colocando en forma de resumen. Quiere decir que si ustedes necesitan controlar un dispositivo que consuma 10 miliamperes o menos de corriente, pues lo pueden conectar directamente al puerto del PIC. Si ustedes van a manejar un dispositivo que consuma más de 10 miliamperes, entonces ya no lo va a poder controlar directamente la terminal del PIC. Si necesitamos más de 10 miliamperes de corriente, tenemos que colocar en la salida un amplificador de corriente. Y ese amplificador de corriente puede ser un transistor de potencia, puede ser un buffer en circuito integrado que dé más corriente de salida, etcétera. Pero este es un detalle importante que deben aprender. No le pueden pedir a los puertos del PIC más de 10 miliamperes. Y esto aplica para cualquier microcontrolador que utilicen o cualquier microprocesador que utilicen. Tienen que averiguar cuál es la corriente máxima que puede proporcionar ese dispositivo. Porque si ustedes le piden más corriente, lo que van a provocar es, por un lado, que se caliente el chip, que empiece a sobrecalentarse, porque le están pidiendo más energía de la que puede proporcionar. Pero eso a la larga puede llevar a que se dañe el dispositivo. Si ustedes le piden 20 miliamperes, bueno, 20 miliamperes no lo va a dañar, pero sí va a generar que el chip se empiece a calentar, que empiece a disipar más calor. Pero si le piden 500 miliamperes, pues obviamente no va a proporcionar esa corriente, no va a alcanzar a controlar ese dispositivo que consuma esa corriente y pueden llegar a dañar el circuito, pueden llegar a dañar la terminal del puerto. Entonces, ojo, no le pueden pedir al chip más de lo que les puede proporcionar en sus terminales de entrada y de salida. En este caso, 10 miliamperes. Y los voltajes también hay que respetarlos. No le vamos a poder aplicar voltajes negativos, siempre deben ser voltajes positivos, y no le puedo aplicar más de 5 volts a la entrada, porque igual corren el riesgo de dañar el circuito integrado, de dañar esa terminal del puerto. Lo mejor que puede pasar es que solo se dañe ese pin, esa terminal del puerto. Lo más grave que puede suceder es que quemen todo el chip si sobrepasan los límites. Entonces, hay que checar siempre estas características cuando se va a trabajar con los puertos de entrada y salida en cualquier micro. Es lo primero que tienen que ir a buscar. No es nada más de conectar y ya funciona, no. Hay que averiguar sus voltajes y corrientes de operación, ¿ok? Hay, por ejemplo, algunos micros que trabajan con 0 y 3.3 volts. Entonces, si es un micro que trabaja con 3.3 volts, pues no le pueden aplicar 5 porque lo van a dañar, van a quemar esa terminal. Y hay algunos, las familias más nuevas, en donde trabajan incluso con 1.8 volts nada más. Entonces, hay que tomar en cuenta esa información antes de conectar cualquier dispositivo a los puertos de entrada y salida. Hay que ver en el manual qué características de corriente y voltaje soporta el micro que vayan a utilizar. Después, como les decía, cada puerto tiene 3 registros, cada uno de estos registros de 8 bits, que son los que ya acabamos de ver, port, lat y tris. Y la letra al final indica de qué puerto. Port A, port B, port C, refieren a qué puerto se está trabajando. Por otro lado, las terminales, ya vimos que las terminales de los puertos de entrada y salida se van a identificar porque comienzan con una letra, la letra R, y a continuación el puerto al que pertenecen. Puede ser RA, puede ser RB, puede ser RC, y después viene un número entre el 0 y el 7, que representan el bit de ese puerto. Si yo me refiero a la terminal RA0, quiere decir que estoy hablando del bit 0 del puerto A. Si yo digo RD7, entonces me estoy refiriendo al bit número 7
al más significativo del puerto D. En fin, cada terminal se va a identificar de esta manera, la letra R, el nombre del puerto y el bit que ocupa esa terminal en el registro del puerto. Pueden ser hasta 8, desde el bit 0 hasta el bit 7. Segundo punto, registro port. Ya lo mencioné, el registro port es el que almacena los datos que entran. El registro port almacena el valor de 1 o 0 que físicamente se está aplicando a una terminal. ¿Sí? Es donde se lee el dato que recibe un puerto de entrada. ¿Cómo le vamos a enviar esos unos y ceros a las terminales del micro? Aquí es donde ya empezamos a hablar del montaje de circuitos. Bueno, pues para enviar el 1 y 0 o el 0 se tiene que hacer igual que como lo han hecho con compuertas. Se tiene que utilizar un interruptor, generalmente un interruptor puede ser de un deep switch, y se tiene que colocar una resistencia limitadora. Recuerden que hay configuraciones para conectar los switches y las resistencias de entrada. Podemos utilizar una resistencia de pull-up, que es la que está aquí del lado izquierdo, en donde la resistencia se le llama de pull-up porque jala el voltaje de la terminal hacia arriba, hacia VCC. La resistencia está conectada al positivo de la fuente. Por eso, si el interruptor está abierto, está jalando el voltaje de la terminal del puerto hacia el 1. Por eso se le llama de pull up, jalar hacia arriba. Si el interruptor está abierto, entonces el voltaje que está entrando en la terminal del puerto es el voltaje de la fuente. Switch abierto, entra un 1 lógico. Si cerramos el interruptor, al momento en que se cierra, pues estamos colocando la terminal, conectándola con un alambre directamente a GND, a tierra. Y entonces cuando el interruptor se cierra, la terminal está entrando, está conectada directamente a 0 volts, está entrando un 0 lógico. Entonces, se utiliza esta configuración para un puerto de entrada. Recuerden, interruptor abierto, está enviando un 1, y cuando se cierra, está enviando un 0. Es lo que va a leer la terminal micro. Resistencias pueden ser de entre 4.7 hasta 10 kilo ohms. Hay otra configuración para enviar datos de entrada al micro, que es lo que se llama pull down. Pull down significa que hay una resistencia que ahora está jalando hacia abajo el voltaje. Esa resistencia no está conectada a VCC, está conectada a 0 volts o a tierra. Aquí, cuando el interruptor está abierto, entonces la terminal se jala el voltaje de la terminal a través del resistor hacia 0 volts. Y entonces es el caso contrario a la otra configuración. En pull down, con resistor de pull down, con el interruptor abierto, la entrada recibe un 0 porque es el voltaje al que está jalando la resistencia a la terminal. Y cuando el interruptor se cierra, en ese caso la terminal está conectada directamente VCC y entonces el interruptor cerrado, en ese caso está entrando un 1 lógico. Y estas son las dos configuraciones que se utilizan, las dos interfaces básicas para enviarle datos de entrada a un micro. En pull up o en pull down, para que envíen datos de entrada en 0 o en 1. Son circuitos que ya conocen, que ya utilizaron con compuertas anteriormente. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Esto es para las entradas. Ahora, ¿qué pasa si queremos leer una salida? Bueno, para leer los datos que salen, recuerden, los datos que salen se guardan en el registro LAT, que es un latch o un CADO, que guarda un dato que el CPU escribe en un puerto de salida. Ese dato que se almacena en el latch, ahí se va a quedar, no va a cambiar mientras que el
CPU no lo sobrescriba con una nueva información. ¿Y cómo vamos a visualizar los datos de salida? Pues ya lo saben, igual que en las compuertas. Aquí no es nada del otro mundo. Hay que aplicar lo que ya conocen. Se coloca una resistencia y se coloca un LED. Si el LED lo conectan en configuración de cátodo a tierra, pues entonces cuando el LED enciende es cuando está saliendo un 1, cuando está apagado, pues quiere decir que está enviando el puerto de salida un 0. Con su resistencia limitadora. Otra vez, deben colocar las resistencias limitadoras para limitar la corriente. No podemos pedirle una corriente infinita al PIC. Esa corriente limitadora, esa resistencia limitadora, debe estar entre 220 y 130. Pero también tenemos la configuración donde podemos conectar el LED en ánodo ABCC. Y si lo conectamos en configuración de ánodo, entonces recuerden que enciende con ceros y va a estar cargado cuando la terminal de salida del puerto mande un 1. Entonces, dependiendo de cómo conecten su LED, si es en cátodo o es en ánodo, podemos controlar que encienda con unos o que encienda con ceros, que envíe un puerto de salida del micro. De esta manera podemos nosotros leer la información que nos va a estar enviando en binario los programas de que esté ejecutando el micro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, bueno. ¿Cuál es el detalle? Otra vez, podemos usar un puerto como entrada con este circuito o lo podemos usar de salida conectando estos componentes. Pero no podemos ponerlo al mismo tiempo de entrada y de salida, ¿sí? Un puerto va a funcionar como entrada o como salida, pero no puede estar haciendo la misma función simultáneamente. Recuérdenlo. Y bueno, aquí volvemos al registro TRIS. Yo creo que aquí les va a quedar más claro cómo funciona esto del registro TRIS para configurar. Les decía, si yo quiero que la terminal funcione como entrada, voy a escribir un 1 en el bit de la terminal que quiero que funcione como entrada. El 1 pues hace una analogía a la I de input. Y si quieren que sea salida, output, pues tienen que escribir un 0. Esta es una forma fácil de recordar. 0, output, que ha salido terminal. 1, quiero que funcione como entrada una determinada terminal. Y entonces vean, aquí digo yo, si en el registro TRIS A, en el registro TRIS A, ¿qué puerto voy a estar configurando? El puerto A, porque es la letra con que termina el nombre del registro. TRIS A quiere decir que voy a configurar las terminales del puerto A. Si en el registro TRIS A coloco el valor 0F hexadecimal, esta 0X significa también que es hexadecimal el valor 0F, quiere decir que en este registro estaré guardando este valor, 4 ceros, 4 unos. Bueno, pues estos 4 unos quiere decir que las terminales RA0, RA1, RA2 y RA3, las 4 terminales de menor peso del puerto A van a tener como entradas. Y las 4 terminales más altas, RA4, RA5, RA6, RA7, estas 4 terminales van a funcionar como salidas en el puerto. Quiere decir que entonces en las terminales RA0 hasta la RA3 yo podría conectar 4 interruptores para enviar datos de entrada, y en las 4 más altas, de la RA4 a la RA7, yo ahí podría conectar LEDs para observar datos que salen. Ahí estoy diciendo qué terminales van a recibir datos de entrada, qué terminales van a recibir datos de salida. En la parte inferior coloco un ejemplo. Ahora digo, en el registro TRIS D, entonces voy a configurar las terminales del puerto D. Para el registro TRIS D, si yo colocara en el registro el valor A3 hexadecimal, significa que en binario estaría colocando el valor 1010 0011. La A, el 10, el 3,
0011, el 3 en binario. Y entonces, ¿qué estaría diciendo aquí para el puerto D? Fíjense, quiere decir que la terminal RD0 y RD1 van a funcionar como entradas. RD2, RD3 y RD4, las que están con 0 van a ser salidas. RD5 sería entrada, RD6 sería salida y RD7 sería entrada. En un mismo puerto yo puedo tener algunas terminales como entradas, otras como salida. ¿Cuáles quiero que sean entradas o salidas? Eso lo defino con el valor que coloco en el registro TRIS. Y bueno, para que esto se vea más claro, vamos a hacer un primer programa. Este primer programa va a ser muy sencillo, miren. Revisemos el enunciado primero. Elaborar un programa en lenguaje ensamblador para leer un dato de 8 bits en el puerto B y transmitirlo sin cambios por el puerto D. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos que haga nuestro micro? Va a leer un dato de 8 bits en el puerto B. Y ese dato no le va a hacer nada, sin cambios. Lo va a enviar que salga por el puerto D. Tenemos un puerto de entrada, un puerto que va a leer, que es el puerto B, puerto de entrada. Y un puerto que va a transmitir o va a enviar en la salida, que va a ser el puerto D. Bueno, si esto lo quisiéramos armar, si esto lo armáramos y construyéramos el hardware, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues aquí está el PIC, 18F4550. Las 8 terminales del puerto B, que son desde la RB0, RB1 hasta la RB7, las 8 terminales del puerto B, como van a leer un dato, van a ser entradas, pues a esas 8 terminales le conectaríamos 8 interruptores en un deep switch con sus correspondientes resistencias. Ese dato de 8 bits va a entrar, lo van a guardar en el registro W del micro y después que esté en el registro W lo vamos a enviar que salga, no le vamos a hacer nada, vamos a hacer que ese mismo dato salga por el puerto D. Quiere decir que las 8 terminales del puerto D, desde la RD0 hasta la RD7, van a ser salidas y ahí se conectarían LEDs. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa? ¿O qué es lo que queremos que haga aquí el micro? Que lea la combinación que se aplica con los switches de entrada y ese número binario que entra por el puerto B lo va a mostrar en los LEDs, en las salidas que van a estar en el puerto D. Y cada vez que entonces yo abra o cambie los switches de entrada, cambie el valor de entrada, observar cómo cambia el valor en los LEDs. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. Y es un programa muy sencillito, pero que me va a servir para probar que mi micro puede leer valores y que esos valores también los puede transmitir o enviar hacia otro punto. ¿Qué se tiene que hacer en primer lugar? Pues configurar los puertos, configurar que todas las terminales del puerto B funcionen como entradas. Y si yo quiero que todas las terminales del puerto B sean entradas, ¿qué debo hacer? Pues en el registro TRIS B le tengo que decir que estos 8 bits, desde el bit 0, la RB0 hasta la RB7, todas sean entradas y entonces en el registro TRIS B tengo que poner esas 8 terminales en 1 y el registro TRIS B se cargaría con el valor hexadecimal FF. Por el otro lado, si yo quiero que las 8 terminales del puerto D sean salidas, entonces en el registro TRIS D, pues estos 8 bits, desde RD0 hasta RD7 les tendría que poner ceros.
y quiere decir que el registro TRISD se tendría que cargar o tendría que cargar el valor 00 hexadecimal. Esto es lo primero que tengo que hacer para que mi micro pueda leer 8 bits puerto B y pueda enviar a la salida 8 bits a través del puerto D. ¿Alguna pregunta? Profe, nada más para recalcar otra vez lo de los hexadecimales. Entonces, ¿siempre va a llevar un 0 al inicio? ¿O eso Si nada más es comienza cuando con nuestro letra, valor hexadecimal con letra? Ajá. si comienza con letra el valor hexadecimal va a llevar el 0 al inicio. Si es totalmente numérico, si es 00, bueno, pues ahí se queda tal cual, no hay problema. Ah, ok. Sí, es que veía que ¿Ok? yo ponía el 0 ahí al inicio. Ah, bueno, aquí no lo estoy codificando todavía. El 0 va a ser si lo colocamos en el programa, ya en la codificación del programa. Ok, ¿Ok? va que va. Gracias. Bueno, esta es la descripción del hardware, cómo se harían las conexiones para que, bueno, pues el micro realice esa función y cómo podemos probar que funciona. Es un programa que nos va a servir para probar que un puerto puede leer datos de entrada y puede transmitir datos en sus salidas. Este sería el montaje del circuito para probar ese programa. Ahora, ya vimos también aquí entonces con qué valor se tienen que configurar los registros TRIS para definir que sean entradas y que sean salidas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ahora mi algoritmo, mi diagrama de flujo. Antes de codificar, tengo que definir mi algoritmo de qué quiero que haga el micro, ¿sí? Y una vez que ya tengo este diagrama de flujo, este algoritmo, ya paso a la codificación con las instrucciones para compilar y verificar que mi programa funciona. Bueno, esta parte del algoritmo, del diagrama de flujo y la codificación, la vamos a realizar el día de mañana. Entonces, la tarea que se queda, digamos, del día de hoy es que repasen esta información de los puertos, sobre todo esta parte de la configuración, cómo funciona. Y el día de mañana en la clase les voy a enseñar cómo codificar. Vamos a empezar a usar las instrucciones, vamos a hacer el código de este programa y lo vamos a simular. Les voy a enseñar a capturar el código fuente, a compilar y a simular para verificar este funcionamiento del programa a nivel de simulador con el software que les dejé el enlace hoy en Classroom, que descarguen, pueden descargar el software, ya pueden empezar a instalar en su computadora. Mañana les enseño el procedimiento con la idea de que repliquen después ustedes este mismo ejercicio en casa y empiecen a familiarizarse con el uso del compilador y del software, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿el PIC lo podemos comprar en parejas o es forzosamente individual? Pues dado que están trabajando cada quien en casa, lo ideal es que sea individual, porque en equipos, pues va a aprender a armar solamente la persona que lo tiene, ¿verdad? Y lo ideal es que lo tengan cada uno para que aprendan individualmente a trabajar y a conectar los componentes. Ok, profe. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, repito, repasen esta información de la configuración de los puertos y mañana comenzamos con nuestro primer programa y nuestro primer ejercicio de programación y de uso del software. Voy a publicar las diapositivas, permítanme nada más un minuto para que ya las tengan listas en